Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente de esta casa de estudios. De igual manera, agradecemos y saludamos la presencia del maestro Julio César Bonilla Hernández, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos de Personas y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se pagan como lo largo del título. Sí, doctor. Damos la bienvenida a la presencia del doctor Raúl Ávila Ortiz, académico del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Destacamos la participación del doctor Imer Flores Mendoza, profesor de la División de Estudios de Posgrado y investigador de la Universidad. Saludamos la presencia del maestro y doctor Luis Jorge Molina Piñero, académico de esta facultad. Damos la bienvenida a la licenciada Patricia Nava Muñoz, moderadora de esta mesa. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es momento de ceder el uso de la voz al doctor Luis Molina Piñeiro. Buenos días. Primeramente quiero agradecer al señor director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, el apoyo que ha dado a este curso integrado por mesas redondas que desarrollamos en la Facultad de Derecho, tanto en la licenciatura como en el posgrado. El tema del curso de este año es el de causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 contra el o versus el pluripartidismo. Yo traigo este libro que coordiné en el año de 1982, bueno, este folleto. El presidente del PRI era Pedro Ojeda Paullado, quien después fue profesor de la facultad hasta su muerte, y me permitió que yo coordinara un evento internacional en el que invitamos a los 15 tratadistas extranjeros norteamericanos y europeos que habían escrito obras sobre lo que en aquella época se llamaba sistema político mexicano, y desde luego 15 autores mexicanos llamados independientes y 10 personas que estuvieran vinculados como ideólogos del Partido Revolucionario Institucional. Era 1982, era la campaña del licenciado Miguel de la Madrid. En aquel entonces se llegó a la conclusión de que era necesario democratizar el sistema político. Había adquirido este prestigio debido a que en otros países latinoamericanos los sistemas políticos habían sido autoritarios, y en el caso de México había un régimen no democrático, pero que tenía solamente manifestaciones autoritarias, podríamos decir, esporádicas. En ese momento se plantearon lo que después ya fue un hecho en este proceso de globalización, dos necesidades para que un sistema político se democratizara. La primera era que el gobierno saliese del manejo del sistema de producción, o sea, que dejara de ser una parte activa, un elemento del sistema productivo, lo cual, lógicamente, en México tenía un problema constitucional, que era el artículo 27 constitucional, y a partir de ese momento se hicieron varias reformas para canalizar y tratar de cercar un poco la influencia, sobre todo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. El otro elemento era la necesidad de democratizar a través de procesos electorales libres y competidos, lo cual lógicamente exigía que la democracia se financiara desde el gobierno del Estado. Y este fue lo que se intentó desde el año de 1977, en que se pone la cuestión de la representación proporcional y sobre todo que se determina que los partidos son entes de interés público y por tanto su financiamiento es dado por el gobierno del Estado mexicano. Hasta que se llegó a la cuestión de las coaliciones. O sea, la idea era un pluripartidismo muy amplio, atomizado,
había generado problemas de gobernabilidad y entonces se pensó en coaliciones primero electorales y finalmente se reformó la Constitución tratando de que haya un régimen político presidencial muy sui generis con un gobierno de coalición a fin de lograr esta integración y mantener el orden, la paz pública y sobre todo la gobernabilidad. Y así se llegó a la elección del 2018 y aquí el péndulo se regresó. O sea, aquí el péndulo regresó a una cuestión de esta atomización pluripartidista, a una concentración en un movimiento de renovación nacional, el movimiento de Morena, y lógicamente aquí lo más importante es la presencia del primer presidente que gana las elecciones con una amplia base popular. Y se puede hablar de un presidente carismático. Este es el tema que a nosotros los académicos nos preocupa porque el carisma es una forma de gobierno que no corresponde a regímenes democráticos. Todos los teóricos que han tratado la figura del líder carismático político no lo identifican con la democracia representativa pluralista. Es el problema que hoy tenemos en nuestro país y sobre todo que nos preocupan estos temas democratizadores. Vemos algunas actitudes de un neopresidencialismo que se presenta con características teóricamente llamadas autoritarias y que se alejan del Estado de Derecho concebido de manera clara y de manera uniforme después de la caída del muro de Berlín, en esto que algunos autores llamaron el fin de la historia y la concepción dialéctica hegeliana. O sea, el tema es si la situación en la que vivimos son los efectos que generó esta elección en donde se elige por un porcentaje amplio al presidente de la República, detiene o no el proceso democratizador que se había pensado desde el año de 1977, o si la cuarta transformación presenta unas características y desde luego unos modelos teóricos distintos a lo que normalmente se entiende, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como un Estado de derecho constitucional, democrático y por tanto plural y pluripartidista. Para ese efecto hemos invitado a personajes académicos, todos ellos distinguidos profesores de nuestra facultad, y yo quisiera pedirle al señor director nos expusiese los puntos de vista sobre estos temas que nosotros en su momento le tratamos y que requerimos que nos diese su apoyo para poder organizar de manera clara y franca dentro de la facultad. Muy buenos días tengan todos ustedes, distinguidos maestros de Luis Eduardo Pecker, Armando Granados, Fernando Gamboa, don Miguel Ángel Garita, estimadas alumnas y estimados alumnos. Quizá lo que no explicó don Luis Molina Piñero, mi maestro, es, porque ustedes no tienen la obligación de asumirlo como cierto porque no lo vivieron, es que las elecciones de 1976, cuando se eligió a José López Portillo, fueron elecciones donde solamente concurrió un solo candidato. El PRI hizo candidato a López Portillo y el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así se llamaban aquellos partidos que ya desaparecieron, se adherieron a su candidatura, y el PAN, por divisiones internas, no presentó candidato a la presidencia. Entonces fueron elecciones de un solo hombre que obviamente hicieron que entrara en crisis el sistema político mexicano, porque se le cuestionó si era democrático o no, hubiera elecciones sin oposición y que parecía más bien ya un sistema político parecido al soviético, y eso obligó a que se hiciera una reforma política en el año de 77. El secretario de Gobernación era don Jesús Reyes Heroles, maestro y egresado de esta facultad, y vino la reforma política que yo le llamo la reforma madre, porque fue la primera reforma que realmente abrió el sistema político. Este libro al que se refirió el doctor Molina Piñeiro fue editado durante la campaña de Miguel de la Madrid, 6 años después, ya con oposición, todavía muy incipiente. Miguel de la Madrid la ganó con mucha facilidad, se hacían campañas muy largas para que más bien lo conocieran al candidato y el candidato conociera al país. Y
A lo largo de su administración sucedieron varias cosas interesantes que muy rápido las relato. Primero, el gran temblor de la Ciudad de México, que sacudió a las estructuras porque el gobierno y el partido en el poder se vieron lentos en las reacciones y hubo una reacción ciudadana que después terminó en la organización ciudadana, cívica, política, partidos y toda una línea de acción política que pues hoy podemos decir que tiene una línea conductual hasta el gobierno de la ciudad actual, líderes populares, líderes ciudadanos que empezaron a surgir en esas épocas para reorganizar a los damnificados, a que se construyeran las viviendas y que todo eso vino a generar un movimiento social. Luego una reforma muy tibia que se hizo para crear la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. La Asamblea de Representantes era una especie de cabildo sin facultades legislativas, pero finalmente era el primer ejercicio democrático en la vida política de la Ciudad de México. Y luego las elecciones de 88, donde fue candidato Carlos Salinas de Gortari, que tuvieron una gran disputa y una confrontación ya electoral importante. Se creó el Frente Democrático Nacional, que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se había escindido él y Porfirio Muñoz Ledo del PRI, y presentan una candidatura que hizo que el PRI perdiera elecciones, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Baja California, y que hubiera grandes dudas sobre la transparencia electoral el día de las elecciones. Esto estamos hablando del año de 1988. Después de esa elección cuestionada vinieron los grandes cambios democráticos. La creación del IFE, la salida del gobierno en la organización de las elecciones, la maduración de muchos partidos políticos que se habían creado y luego criado a la sombra, al amparo de la reforma política del 77, empezaron a madurar los partidos políticos, se creó la credencial para votar con fotografía, el padrón revisado, observadores internacionales, los primeros ejercicios para que el financiamiento público a los partidos fuera transparente, y en fin, en general el gobierno sale esencialmente de la organización de las elecciones y sigue madurando las reformas políticas subsecuentes, hasta que en la siguiente elección viene el asesinato de Colosio, el triunfo de Zedillo, y a la siguiente elección la alternancia después de 70 años de poder del PRI, la llegada de Fox, una elección posterior donde el PAN refrenda su presencia en la presidencia con Calderón, y luego una nueva alternancia, regresa el PRI con Peña Nieto, y después una nueva alternancia. Todas estas alternancias, todos estos cambios, todas estas circunstancias, todo este pluripartidismo tiene pues una génesis que empieza a escribir su historia con aquellas elecciones del 76, y hoy por hoy a mí me da mucho gusto que a la iniciativa del doctor Molina Piñero pues escuchemos y aprendamos de lo que nos tendrán que decir John Ackerman, el presidente, el comisionado presidente del INAI, CDMX. No digo el nombre completo porque se nos consume el tiempo de la ponencia, del Info, todavía de la Ciudad de México, sí. Pues el doctor Raúl Ávila y mi queridísimo amigo Imer Flores Mendoza. Yo quiero decirles que hoy los cuestionamientos son sobre si las iniciativas que se están presentando son buenas o no son buenas, son democráticas o no son democráticas, son autoritarias o no lo son. Yo solamente quiero dejar como una idea provocadora en la mesa, es que las elecciones sirven para que quien las gane pueda imprimir en las políticas públicas, en la legislación, en sus acciones de gobierno, sus convicciones, sus propuestas de campaña, sus ideas. Hoy podrán gustar o no gustar las iniciativas, pero tenemos que entender que están inscritas dentro de las reglas de un juego democrático.
Las elecciones para eso son. Si tienen o no tienen éxito legislativo, si se concretan y pueden o no modificar la realidad social, si son positivas o no son positivas, eso lo dirá la historia. Pero finalmente lo que tenemos que acostumbrar a la ciudadanía es a juzgar con estos criterios democráticos el derecho de quien gana una elección con una amplísima votación, quien gana también con su partido el control absoluto de la Cámara de Diputados, con la posibilidad incluso de hacer reformas constitucionales, quien casi lo logra en el Senado y quien tiene pues la mayoría en 19 de las legislaturas, pues la oportunidad política de tratar de imprimirle a la vida política y pública de México su visión. Claro, esto no quiere decir que se pueda hacer al margen del marco jurídico constitucional. Esto no quiere decir que los partidos políticos representados con mucha o poca fuerza tampoco vayan a dejar de hacer sus obligaciones y tratar de imprimir sus opiniones y su oposición a los cambios. Y tampoco quiere decir que la academia va a dejar de opinar. Esas son las reglas del juego democrático y creo que tenemos que sentirnos satisfechos de ver que el sistema democrático va caminando, que se sigue discutiendo, se sigue debatiendo en torno al marco de la ley, de la Constitución, y de que finalmente en instituciones como estas podamos tener mesas como la que hoy tenemos el gusto de concurrir, en donde podemos escuchar todas las opiniones, las diversas ideologías y posiciones políticas y sobre todo las propuestas, porque creo que lo que une a todos los que vamos a escuchar es el amor por México y el deseo de que le vaya bien al país. Así que yo me siento muy contento, Luis, con esta mesa y pongamos a aprender de lo que nuestros ponentes van a decir hoy y esperemos a ver si los muchachos están de acuerdo con lo que van a escuchar y si al final nos queda tiempo, pues hasta abrimos un debate. Muchas gracias, señor director. Yo quiero hacer una mención de la presencia de don Fabián Mondragón Pedrero, el presidente de los colegios de profesores aquí de la facultad. Muchísimas gracias, don Fabián. Y desde luego también de los directores del Seminario de Teoría del Estado, Miguel Ángel Garita Alonso, y del director del Seminario de Derecho Electoral, Luis López Chavarría, que han dado su apoyo a estas mesas redondas. Aquí la prueba está, pero estamos grabando y posteriormente aquí López Chavarría nos hará el favor de difundirlo por los canales de la facultad. Yo le quiero dar la palabra a la licenciada Patricia Nava para que presente a los señores ponentes, por favor. Muchísimas gracias, doctor Molina Piñero. Bienvenidos a todos. Es un gusto tener esta mesa. Muchas gracias, señor director. Le doy la bienvenida al doctor Víctor Manuel Garzón, que nos hace favor de acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Seré muy breve, tengo un currículum de mucha admiración, pero por el tiempo vamos a hacer muy breve sus presentaciones. El doctor Dominicación es doctor en Sociología y doctor en Derecho Constitucional, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de esta facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Jurídicos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué iba a presentar a todos? No. Muchas gracias, Patricia. Un honor estar aquí, un gusto como siempre. Gracias, señor director, por la invitación. Gracias, doctor Molina Piñero, por organizar estos foros. No es la primera vez que participamos en estas mesas de diálogo, de debate que celebro y siempre es un gusto participar en ellos. Julio César, Raúl, Guimer, colegas, amigos aquí. Les comparto que ayer tuve el gusto de recibir una comunicación de nuestro rector, Enrique Graue, en que me nombra director de un nuevo programa universitario que me llena de orgullo, que quiero compartir con todos ustedes. Se llama el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
Entonces, como ustedes saben, estos programas universitarios son iniciativas horizontales, interdisciplinarios, que tienen el mandato de trabajar muy cercanamente con todas y cada una de las entidades académicas de la UNAM, y espero que pues, hacia el futuro podamos co-convocar y organizar muchos diálogos y debates, porque pues, son los nuevos tiempos que estamos viviendo de esto, como menciona el señor director Raúl Contreras, de debate, diálogo, discusión. Así que doblemente honrado y contento de estar aquí con todos ustedes y trabajando a favor de la universidad. Mire, mi lectura de la historia política de México, creo que todos la tenemos diferente, otros enfoques. A mí me parece que lo que ocurrió el pasado 1 de julio no fue cualquier elección. No solamente por la cantidad de personas que votaron, la cifra de 30 millones se ha repetido hasta el cansancio, pero es algo relevante, importante, por fin contar con un presidente que cuente con la mayoría de los votos, más del 50%, y esta cantidad tan relevante. Y sobre todo cuando se trata de una persona que había estado excluido y luchando desde fuera del sistema durante tantos años, al cual se le había hecho fraude, o por lo menos cometido muchas irregularidades en su contra ya en 2 ocasiones anteriores, y en que sus correligionarios de partido, de ideologías, también habían estado luchando desde hace décadas antes, desde el 88, con Cuauhtémoc Cárdenas, que también intentó en 3 ocasiones. Entonces, no solamente es la cantidad de votos o el porcentaje de la votación, sino esta nueva alternancia tiene una relevancia muy especial, porque es una alternancia hacia un grupo que había estado excluido del sistema político, por lo menos la nacional, la presidencia de la República, durante 30 años. Este rompimiento, lo que había sido un consenso, una alternancia entre 2 diferentes expresiones, abre, ya incluyendo una tercera, abre desde luego una ventana histórica. Ahora, esa ventana no sabemos todavía hasta cuáles horizontes llega. Yo creo que hay 2 grandes perspectivas sobre este tema. Una es la que plantea y propone el presidente de la República con respecto a la 4ª transformación, ubicando este momento de apertura democrática a las 3 transformaciones anteriores en nuestra historia de México, de la independencia, de la revolución liberal y de la revolución social. No sabemos si se va a concretizar todavía este anhelo y esta esperanza de este proyecto, pero simplemente plantearlo así eleva la vara de manera muy importante. Y además, si aceptamos primero que existieron 3 transformaciones anteriores, creo que nos da un gran orgullo y una reflexión histórica profunda, porque no todos los países han tenido 3 transformaciones. Hay algunos países que ni una han tenido, algunos 1 o 2, pero nosotros, yo creo que hay un consenso general de que sí hubo 3. Nuestra independencia no fue simplemente la independencia del hijo del emperador de Portugal, como ocurrió en Brasil. No fue de los terratenientes esclavistas que se independizan de el parlamento inglés. De hecho, la independencia de los Estados Unidos fue
realista, como la nuestra en un momento dado, Fernando VII, etcétera, pero rápidamente nosotros avanzamos con una independencia revolucionaria, me parece, más profunda que la de los Estados Unidos mismos. Comparemos, por ejemplo, George Washington y Morelos. George Washington, dueño de esclavos, Morelos, un afrodescendiente, que salía con el pueblo y lucha por principios mucho más allá, elimina la esclavitud en los primeros años, mientras los Estados Unidos se tardan décadas. Comparemos a Benito Juárez con Abraham Lincoln, por ejemplo. Creo que la historia nos enseña que Benito Juárez fue un luchador mucho más comprometido con la justicia social desde abajo que el mismo Lincoln, que siempre contaba con el apoyo de los poderosos industriales de Nueva York y del norte. Comparemos a Lázaro Cárdenas con Franklin Roosevelt. Roosevelt es un gran hombre de Estado, pero que salió precisamente con los esclavistas del sur de los Estados Unidos con tal de tener suficiente apoyo para generar estas reformas a favor del estado de bienestar de la clase trabajadora en los Estados Unidos, mientras Lázaro Cárdenas salía con los campesinos, con los indígenas y también con los trabajadores en una visión mucho más avanzada hacia un estado moderno y social, incluso en comparación con los Estados Unidos. Y no es para despreciar ni menospreciar esa historia política muy legítima, importante, con también grandes logros de los Estados Unidos, sino valorar nuestra propia historia y luchas. Y cuando se habla de una cuarta transformación, más allá de lo que opinemos, de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, si realmente está a ese nivel, lo primero es reconocer que tenemos ese nivel en nuestra historia política y social en México, y hay un consenso de que queremos llegar ahí. De hecho, quienes critican y dicen que no, la cuarta transformación no puede existir, por lo menos con Andrés Manuel, su crítica es, sí, la cuarta, pero la cuarta versión del PRI, ¿no? Dicen, pues teníamos el PNR, el PRM, el PRI, y ahora es Morena. Esa es la crítica. La crítica hacia Andrés Manuel es que no va a poder lograr lo que pretende lograr, pero el consenso es que tenemos que lograr esa cosa que se llama cuarta transformación. Ahora, ¿qué está ocurriendo hoy? Está agrediendo, atacando las instituciones del Estado mexicano, está afectando la democracia, la libertad de expresión, la división de poderes, porque eso es la gran fantasía que bueno, yo lo llamo fantasía, ahorita les doy los argumentos de por qué lo llamo así, con respecto a este nuevo gobierno, ¿no? Es un chavista, un populista, hasta un neofascista se le acusan, con esta idea de que cualquier cosa que huela o hable o camine como de izquierda, necesariamente tiene que reproducir estos modales y formas de gobernanza. Pues yo creo que hay un momento histórico muy complejo, y de repente las cosas parecen muy diferentes a lo que son. Podemos tomar, por ejemplo, el caso más reciente con respecto al nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Me parece un buen estudio de caso para ver tanto cómo se percibe, cómo se altera la percepción, y también para ver lo que realmente está pasando. Ayer mismo publiqué en La Jornada un artículo que se llama La autonomía de la CRE, en que me pregunto y pregunto a los lectores si realmente lo que está pasando aquí es una afectación a la autonomía de la CRE y una afectación a la división de poderes. Y lo que yo argumento es que más bien está ocurriendo justo lo contrario. La autonomía es un concepto estrictamente relacional. No existe la autonomía pura. No hay algo que se llama, bueno, supongo que sí, podrías tener una autonomía plena y sería pues algo que no tuviera que ver ni siquiera con el Estado mexicano, constitución, o una autonomía absoluta, y puedes imaginar, pero en realidad la autonomía, la independencia siempre es relacional con respecto a qué.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene que ser autónomo pues, del gobierno federal, porque eso es precisamente la institución a la que tiene que investigar y señalar. El Instituto Nacional Electoral debe ser autónomo o independiente de los partidos políticos para poder regular, fiscalizar y sancionarlos con plena libertad. Los órganos reguladores en materia económica deben ser autónomos, en primer lugar, de las empresas nacionales y transnacionales superpoderosas que suelen acaparar y monopolizar sus sectores correspondientes. El diseño ilegal de la CRE refleja muy precisamente esta visión. Esta comisión no es un órgano satélite, sino que el artículo 28 constitucional indica que pertenece al Poder Ejecutivo, no es un órgano autónomo como el IFE o INE. La CRE es la institución por medio de la cual el presidente, cito, el presidente de la República ejerce sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad y hidrocarburos. Esto de acuerdo con la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética. Este diseño institucional a mí me parece correcta, ya que una comisión totalmente autónoma sería sumamente débil y se expondría a la captura por las grandes empresas petroleras y energéticas transnacionales en su búsqueda de siempre más ganancias para sus accionistas, mayores bonos para sus altos ejecutivos, a costa, aunque cueste, al bienestar del pueblo mexicano. Hoy se me borró aquí una parte de esto, una impresión, pero no importa. Entonces, la ley le obliga al presidente de la República a someter al Senado para su aprobación estos candidatos. Lo que ocurre es que la oposición en el Senado de la República no tiene pues el interés o la facultad o la posibilidad de evaluar objetivamente estos perfiles y prefieren simplemente burlarse de los candidatos. Hacen uso de sus relaciones con los medios dominantes todavía y generan una impresión de que estos candidatos no cumplirían con los requisitos, cuando en realidad, desde mi punto de vista, están haciendo es rechazando un perfil de candidatos que son los que precisamente serían autónomos de las grandes empresas petroleras energéticas, que son las que buscan aprovechar de la reforma energética de 2014 para seguir lucrando con los recursos naturales. Cuando ves a los 4 candidatos que fueron nombrados por el presidente de la República, ¿quiénes son? Bueno, primero, ¿cómo los nombró el presidente? Ya había sometido 2 veces su lista, fue rechazado, la ley lo obliga a decidir directamente. No hay otra, no podía no hacerlo, él tenía que designar los comisionados, después de que el Senado no había llegado a esta supermayoría. La metodología que sigue el presidente es: voy a nombrar a los 4 candidatos que recibieron la mayor cantidad de votos en el Pleno del Senado. Fue el único criterio que utilizó el presidente de la República. No metió amigos ni cuates, no. Los 4 que recibieron la mayor cantidad de votos, que fueron José Celestino con 67, Luis Linares con 65, Leticia Campos, colega del Instituto de Investigación Económica de esta máxima casa de estudios, 64 votos, y Guadalupe Escalante, 61 votos. Dice, mire, esos son los que recibieron mayor apoyo en el Senado. Lamentablemente la oposición no quiso participar en esta decisión, pero esos son los que más legitimados vienen del Senado, así que ahí van. Cuando ves los perfiles, no estamos hablando de personas inexpertas de ninguna manera. Son personas con décadas de experiencia, por un lado, en Pemex
y por otro lado en la academia y en la investigación y el análisis. Son dos personas que vienen de Pemex, 2 personas que vienen de la academia y el análisis sobre el tema, expertos con, sí, una visión nacionalista, una visión que cuestiona la reforma energética de 2014. Desde ahí es una nueva mayoría, son 4 de 7. Por supuesto que van a frenar algunas de las tendencias privatizadoras y saqueadoras de esta reforma, pero eso no es afectar la autonomía del CRE, sino al contrario, yo diría es defender y fortalecer precisamente la autonomía del CRE. El CRE se crea en 94, si no me equivoco, por Salinas, se fortalece con la reforma energética de 2014 y su propósito ha sido siempre acompañar el proceso de privatización de los energéticos de este país. Entonces, al meter en un órgano a favor de la privatización a personas que cuestionan la privatización, pues ahí ves por qué genera tanto ruido, por qué hay tanta desesperación por descalificar sus perfiles, cuando lo que realmente estamos haciendo es avanzando hacia la rectoría del Estado, la autonomía del CRE y el respeto a la voluntad popular. Si me explico, es un caso, podemos debatir, aquí es debatir evidentemente, pero lo único que quiero hacer es con ese caso en particular, vemos cómo la versión que nos vende en los medios dominantes resulta ser pues casi de cabeza de lo que realmente está pasando. No sé cuánto tiempo más tengo, supongo que ya 3 minutos. Hay otro caso que podemos también, a mí me gusta hablar de casos muy concretos, porque si nada más hablamos de teoría, pues no, o estamos totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, pero no encontramos por dónde están las coincidencias, las diferencias. Otro caso es el de la revocación de mandato, ¿no? Esto es una cosa extrañísima. El presidente de la República anuncia que quiere someterse a la mitad de su mandato a una votación popular para ver si sigue o no, lo cual demuestra una cercanía, un esfuerzo por recibir de nuevo el mandato de la ciudadanía, una actitud absolutamente democrática en principio. De repente es construida y presentada por algunos medios y analistas como un intento por concentrar el poder, porque el presidente quiere ponerse en la boleta, ¿no? Es una especie de reelección, ¿no? Dicen los anuncios de la Coparmex, cuando es justamente lo contrario. Lo que se dice es, mira, nosotros te elegimos por 6 años, ¿por qué tienes que otra vez ir a las urnas? Esto es populismo, esto es manipulación. Lo que yo detecto aquí, y en otro artículo que publiqué hace unas semanas, lo llamo directamente rasgos de lo que podemos llamar una personalidad autoritaria, no en el presidente de la República, sino en la sociedad mexicana, que cuestiona el hecho de que el presidente quiera abrirse a una nueva votación popular. Esto de la personalidad autoritaria fue elaborado de manera muy completa por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, en particular Adorno y Fromm, ¿no? Fromm tenía este libro famoso que se llama El miedo a la libertad. Ellos son una escuela de pensamiento crítico que surge en los 40, 50, intentando explicar cómo es que la sociedad alemana permitió que el fascismo avanzara, porque necesitas cierta complicidad social, no es suficiente que solamente tengas un líder autoritario y carismático para asusar a las masas, sino que necesitas una sociedad cómplice, al fin de cuentas. Yo veo en estas críticas a la revocación de mandato precisamente rasgos de una cultura política, una personalidad autoritaria que está en la oposición, no en la presidencia de la República. Y eso es peligroso porque lo que puede ocurrir en 2024 es que a partir de esta fabricación de la metodología de un autoritarismo de izquierda,
podemos tener un verdadero autoritarismo, neofascismo de derecha, como lo que ocurrió muy recientemente en Brasil con Jair Bolsonaro, como lo que ocurrió muy recientemente en los Estados Unidos con Donald Trump, y más allá de ideologías izquierdas y derechas, ese sí es el verdadero peligro para el futuro político de este país, y aprovechemos, es mi invitación, de este momento de pluralidad, sí, no todo es perfecto, obviamente hay que criticar, autocriticar, participar, pero aprovechamos de este momento de debate, de democracia real que estamos viviendo como sociedad para sentar las bases de precisamente este debate, discusión y empoderamiento ciudadano para evitar que haya ese tipo de reflujos autoritarios en el futuro. Bueno, muchas gracias. Pasamos con nuestro siguiente ponente, que es el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado y especialista en Derecho Literario por la misma Ministerio, donde es además profesor. A partir del 2018, a partir del 18 de diciembre de 2018 fue electo por el Congreso de la Ciudad de México como comisionado del Info Ciudad de México. Actualmente es el comisionado presidente. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestro, por participar. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati, estimada Pati, por esta invitación. Al doctor Molina Piñeiro, doctor John Ackerman, un honor estar con ustedes, doctor Imer, doctor Raúl Ávila y a todos los aquí presentes, doctor, por supuesto, nuestro querido director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras, muchas gracias por recibirnos, y a todos los académicos destacados que están aquí, y ustedes jóvenes que están viviendo esta etapa nueva en la configuración institucional y democrática de nuestro país. Voy a evitar lo de la cuarta transformación, doctor. Ustedes pónganle el nombre que quieran, pero lo cierto es que estamos viviendo una etapa diferente en la democracia de nuestro país. Como bien anotaban los distinguidos académicos que me antecedieron, hay una serie de causas y efectos, bueno, primero las causas que nos posicionan en este momento histórico en nuestro país. La democracia en México ha tenido una creciente, primero de corte instrumental. A partir de 1977, con las grandes reformas que ya ha señalado nuestro querido director, y hasta las grandes alternancias políticas cercanas al año 2000, hubo una serie de transformaciones normativas de base constitucional, legal y reglamentaria que permitieron el perfeccionamiento, sí, de nuestra democracia, pero insisto, de una democracia instrumental, de una democracia en las instituciones, de una democracia en la forma en que nosotros ejercemos el voto y cómo ese mandato ciudadano se convertía en el poder público. Estas grandes transformaciones en clave democrática, me parece, tuvieron un déficit que tenía que ver con la democracia sustantiva. Y era una gran paradoja, o es una gran paradoja en nuestra democracia, porque como mexicanos le invertimos mucho a nuestras instituciones, a nuestro modelo constitucional, legal y reglamentario, insisto, robusteciéndolo de manera enorme para lograr, primero, diversificar, digamos, las intenciones o la pluralidad política que naturalmente existe en México. Segundo, garantizar a los mexicanos, a las mexicanas, tener instituciones confiables que garantizaran la tutela efectiva de los derechos vinculados con la democracia. Tercero, que esta pluralidad política se vea reflejada en el poder público, cosa que sucedió. Las grandes transformaciones de nuestro país tuvieron una creciente, desde justo tener en 1976 a un candidato a la presidencia, a un solo candidato a la presidencia, hasta 2018, donde estaban contendiendo
10 partidos políticos, sí en coaliciones, pero existían 10 partidos políticos, más los candidatos independientes luchando por el poder político en México. La pregunta que nos convoca es muy interesante. Las causas y efectos jurídicos del viraje electoral también tienen que ver con las causas y los efectos institucionales para entender este momento. Este momento en el que, como bien ha detallado el doctor Ackerman, 30 millones de mexicanos tomaron una decisión en las pasadas elecciones presidenciales y le dieron el triunfo a una fuerza política. Habrá que entender cómo estaba México en 2018, cuáles fueron las claves democráticas que llevaron a nuestro país a que los ciudadanos tomaran esta gran decisión política, institucional y democrática. ¿Cuál era la situación en México para que 30 millones de mexicanos se manifestaran así en las urnas? Muchos de ustedes lo hicieron. No me digan por quién votaron, pero seguro la gran mayoría de este auditorio votó en las pasadas elecciones presidenciales. El fenómeno fue inédito, fue un desbordamiento de la sociedad a las urnas. Es decir, la democracia sustantiva empezó a tener una comprensión y una dimensión mucho más elevada. El tema de debate hoy, estimado doctor Ackerman, me parece justo en que vivimos en una democracia y esa democracia se tiene que fortalecer. Se tiene que fortalecer en la parte sustantiva. Hoy cualquier democracia constitucional en el mundo que se digne de ser señalada de tal manera, al menos contiene dos grandes principios. El principio de la división de poderes y el principio del respeto irreductible a los derechos fundamentales, a su promoción y a su garantía. Eso lo establecen diversos autores en todo el mundo. En México tenemos que apostarle, sí, a un gobierno fuerte, sin duda, que es lo que se necesita. Un poco antes de entrar a esta aula debatíamos con el doctor Molina Piñeiro incluso la propuesta que en su momento el doctor Diego Valadez hacía sobre la posibilidad de crear gobiernos de coalición, que después hubo un perfeccionamiento en el diseño teórico y decía que más bien eran gobiernos de gabinete. Eso frente a un reto que imponía tener un presidente gobernando en minoría. Esa propuesta del doctor Diego Valadez era muy interesante porque decía el doctor Diego Valadez, tenemos que democratizar el régimen presidencial, como se ha democratizado la democracia instrumental en México y la democracia de los partidos. Tenemos una competencia muy diversa y muy activa, pero el régimen presidencial sigue siendo el mismo, originado en 1917. Sí, el debate que hoy tenemos que plantearnos como universitarios, como instituciones, tiene que ver con eso, con la calidad de nuestras instituciones, con la calidad de nuestra democracia y con el diseño constitucional que hoy tenemos en México. Hoy estoy dando la clase en el posgrado de Federalismo y Relaciones Intergubernamentales. Gracias, doctor, por permitirme esta oportunidad, que me ha permitido profundizar en un tema sobre este gran rompecabezas que es nuestro federalismo mexicano. Y cuando estudias el federalismo en México, entiendes que es una ficción el federalismo. Que el artículo 73 constitucional es una maravilla. Es la historia de la concentración del poder y de la centralización en México. El artículo 73 constitucional concentra altísimo poder a la federación, con una falta de distribución competencial tanto a los estados como a los municipios. Hoy tenemos esas reglas vigentes en nuestra Constitución y en nuestras leyes. La creación de los grandes sistemas en la época reciente, los sistemas nacionales que absorben grandes atribuciones y facultades de los estados y los municipios. El Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional en materia de transparencia, el Sistema Nacional Electoral, son tres ejemplos que muestran con toda claridad cómo han venido creciendo esta concentración del poder. Y ahí aparecen, o están a la luz de todos los mexicanos,
los famosos órganos constitucionalmente autónomos. La discusión de nosotros también tiene que girar en torno al modelo que hoy tenemos en México con relación a nuestra democracia. Sí tenemos que apostar a la defensa del control del poder, tenemos que apostar al ejercicio real de los pesos y contrapesos en la República y, por supuesto, al perfeccionamiento en la calidad técnica de quienes integramos, y ahí me incluyo, a los órganos constitucionalmente autónomos. En un momento México tomó la decisión, por ahí de los años 90, de empezar a elaborar un desprendimiento institucional de funciones del Ejecutivo para que se le diera claridad técnica, profesional y en muchos casos científica a procesos que el partido hegemónico y que el presidente de la República no tenía ya la capacidad de administrar. Y entonces se crean instituciones como el Instituto hoy Nacional Electoral, como el Instituto Nacional de Transparencia y otros tantos institutos u órganos autónomos que le dan calidad y sentido a un tramo de responsabilidad específica en la administración pública federal y también local. Entonces empezamos a encontrar que en México, en la base constitucional y en el diseño democrático, los centros de poder empezaron a convertirse en centros de poder alternativos o concurrentes con el gobierno federal, con la presidencia de la República. Nuestra democracia constitucional, en la que hoy vivimos, sí tiene que apostarle justo a convertirse en una democracia sustantiva. Digamos que ya pasamos el tamiz de la prueba de la democracia instrumental. Nuestras instituciones, nuestra ciudadanía estuvo a la altura y está a la altura de enfrentar cualquier proceso democrático y garantizarle su debido ejercicio al voto. El tema es que la democracia no se agota el día de las elecciones. La democracia se vive día a día, se reinventa, se reconstruye, se transforma. Y esa democracia, hoy por hoy tenemos esa oportunidad en esta gran alternancia de 2018. Creo que tenemos que tomar como sociedad las riendas de nuestro diseño institucional y acabar de una vez y por todas con las grandes paradojas de nuestra democracia. La otra pregunta era contra la democracia, bueno, es como el enfoque, la democracia contra la democracia pluripartidista. La democracia pluripartidista en México, ya dejamos claro que en 2018 llegó a posicionar a 10 partidos en competencia, con coaliciones y a candidatos independientes. Hace no mucho se pedía que se recortara el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados específicamente, a los diputados plurinominales. Los diputados plurinominales hoy por hoy en México tienen un sentido revivido. Garantizarle a la oposición una representación en el Congreso y en otros espacios en la toma de decisiones. Me parece que sí tenemos un efecto muy interesante, pero en concreto yo diría, tenemos que democratizar a nuestra democracia, como dijera Boaventura de Sousa, garantizar una cultura democrática desde abajo que impida que los frenos que en algún momento intentaron desestabilizar esta armonía institucional hoy sigan prevaleciendo. Defendamos los equilibrios institucionales en nuestro país, sigamos viviendo de manera intensa el debate constitucional que hoy México amerita y por supuesto como sociedad, como estudiantes, como universitarios, motivemos esta discusión en cualquier momento. Las instituciones tienen que prevalecer y tienen que fortalecer a nuestra democracia. La disposición sobre los órganos constitucionales autónomos en la consolidación de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Pati. Pasamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Raúl Ávila Ortiz, el doctor en Derecho por esta universidad y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas. Es profesor del CIFUITE de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y además a partir del 2008 es consultor externo. Doctor, muchísimas gracias por participar con nosotros.
favor. Muy buenos días a todas y a todos quienes estamos aquí en esta sala. Muchas gracias al señor director, al doctor Luis Molina Piñeiro, desde luego Patricia Nava y a los distinguidos integrantes de esta mesa. Me voy a permitir referirme al tema que nos ha convocado el doctor Luis Molina Piñeiro, digamos en términos de causas y consecuencias constitucionales de la elección del año pasado. Y me voy a referir específicamente a tres consecuencias a partir de una serie de causas. Las consecuencias las voy a ubicar, número uno, en el sistema político, número dos, en los derechos y sus garantías, y número tres, en la doctrina sobre la Constitución. Primero, me voy a referir a lo que considero que son las causas que produjeron el resultado electoral del año pasado. Estimo que hay que considerar en el contexto histórico, social, político de México, por lo menos las siguientes causas o factores. Primero, en los últimos 30 años en México, la población ha crecido entre 60 y 65 millones de mexicanos, en un ritmo de aproximadamente entre 2 millones y 2 millones y medio de mexicanos por año, y han muerto por año aproximadamente 250,000 mexicanos. Netamente, digamos, la población ha crecido alrededor de 65 millones de personas en los últimos 30 años. Segundo, la estructura social se fue separando, creándose una amplia base de personas, entre ellos seguramente la mayoría de los que estamos aquí, jóvenes, ¿no? Como ustedes, que nacieron en 1980, 90 en adelante y que solamente han visto la crisis económica, la falta de oportunidades y que pudieron resentir en su situación y condición personal el que la economía solo creció al 2% y que la mayor parte de los ingresos fueron a quedar en manos de muy pocas personas, que los bancos y el sistema financiero se benefició desproporcionadamente de este magro crecimiento económico y que el modelo exportador, al que le apostamos como una solución a una crisis que tuvo su momento más crítico a finales de los años 80, ¿verdad?, con la caída de los precios del petróleo y el aumento de los intereses de la deuda, no pudo dar los resultados a los que se le apostó, incluido el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Benefició algunas regiones de México, nadie puede negar que el Bajío, algunas zonas en las fronteras, o por ejemplo en Quintana Roo, en la Riviera Maya, pues han tenido un crecimiento por encima del 5 y hasta el 8% anual. Pero no fue en general, esto no ocurrió en el país. Debo decir que 5 estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, concentran 24 de los 60 millones de pobres que hay en México y que no tienen capacidad para acceder a por lo menos una o dos de las necesidades o de los satisfactores básicos que están entre la alimentación, salud, vivienda, un ingreso mínimo, ¿no? Y esto es grave. Lo que ocurrió en estos últimos 30 años fue que desde luego la política intentó una respuesta con un sistema plural de partidos, 3 partidos grandes, 3 partidos medianos y 3 partidos pequeños, lo que se llama un pluralismo moderado, y este sistema de partidos hizo sus propios acuerdos internos. Primero el PRI con el PAN, fue evidente en la sucesión presidencial del año 94, el año 2000, el año 2006 y hasta el año 2012. La técnica política fue dividir al propio partido. Entonces el PRI se autodividió
en 2000, Muchas felicidades, el PRI doctor, por este pactó con el programa, PAN en ¿no? 2006, el PRI a Bueno, través del gracias. PAN se Gracias. dividió Claro, internamente por en el supuesto. En 2012 jurídicas son y donde nos esto encontramos. permitió mantener Pues están ese acuerdo. aquí, Me jurídicas, parece que TV un punto UNAM, clave las oficinas fue del el año programa no están 2012, en Tlatelolco. 2013, Nos buscan cuando mandando un Sí. mensaje. Por favor. el presidente Peña, en un intento por romper el impasse que ya llevaba más de una década y media, de que no se pudieron seguir haciendo las reformas estructurales en favor o en un sentido favorable al mercado y al sector privado, promovió y firmó el Pacto por México, sumando a esa coalición no solo al PAN, sino al PRD. La decisión estratégica y táctica de Andrés Manuel López Obrador de no firmar el pacto, salirse del PRD y crear Morena, me parece que fue el movimiento que definió en buena medida lo que pasaría unos años después. Las condiciones económicas no prosperaron tan rápidamente, se agudizaron una serie de problemas. Recuerden ustedes que el dólar, por ejemplo, pasó de 13 pesos a casi 20, ¿no? Y eso, combinado con otros factores, yo creo que se le fue de las manos al presidente Peña algunos factores, la corrupción, la impunidad y otra serie de errores que distanciaron al gobierno de la sociedad, ¿no? Abandonar prácticamente a muchos mexicanos a su suerte en el tema de seguridad. Eso generó las condiciones para el resultado. Entonces, aparte hay que decir que en México, en los hechos, en estos años últimos ha habido dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, se alinearon y se polarizaron estas dos fuerzas en términos reales, ganando en la polarización el Partido Demócrata, vamos a decir, en esos términos. Ahora, me permito decir rápidamente los efectos. El primer efecto del resultado de 30 millones de votos captados por Morena y sus aliados el año pasado es en el sistema político. Primero en el sistema de gobierno, ya se dijo aquí que desde luego hay una transferencia de poder muy grande al presidente. En los últimos 30 años vivimos lo que algunos expertos han llamado el hipopresidencialismo. O sea, perdió el presidente facultades, atribuciones formales e informales. En algunos casos, sí hay que decirlo, estas se trasladaron a los órganos autónomos, ¿no? Algunos, no a todos, que se convirtieron de alguna manera en una especie de instrumento del presidente y de los partidos gobernantes, y que no lograron tener su plena independencia, no lograron madurar suficiente. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunos, que así ocurrió. Hay que decir con todas sus letras que Morena entre 2012, 13 y 2018 no colocó un consejero en el INE, no colocó un comisionado en el INAI, no colocó un ministro en la Suprema Corte. Y esas causas ahora se revelan como efectos en la estructura y la composición de los poderes de los órganos autónomos. Otro efecto, como que lo vamos a empezar a ver, desde luego, es en el sistema electoral, porque en el sistema electoral va a haber reformas. Hay quien piensa, interpreta que el INE, el Tribunal Electoral e incluso la FEPADE, que fueron creados en 1990, 94, 96, han cumplido su papel, han cumplido su mandato y que bajo las nuevas condiciones deberán tener o experimentar algunas modificaciones. Lo dejo solamente ahí apuntado porque no me da tiempo de desarrollarlo, porque ya tenemos bastantes elementos que se han dicho para hacerlo. Otro efecto, me paso al segundo bloque de causas, es sobre los derechos. Muy tranquilo. En los últimos 30 años, la orientación jurídica y política fue hacia tutelar, proteger, gestionar los derechos individuales y de participación política. Avanzamos mucho. Pues déjenme recordar simplemente que todos los juicios en materia electoral, todo el procesal constitucional está orientado a tutelar derechos individuales, pero no colectivos. Nos cuesta mucho trabajo. Apenas logramos colocar las acciones colectivas, pero en términos de derecho procesal civil, no constitucional, entre otros rasgos.
y el efecto del resultado del año pasado pues es que hay una reorientación para reivindicar los derechos colectivos. Es evidente, el salario mínimo, las huelgas, una serie de modificaciones. Se están haciendo muy buenas tesis sobre la necesidad de reformar la Constitución, la ley de amparo, para establecer con todas sus letras el amparo colectivo. El amparo colectivo para la defensa de derechos colectivos, como lo tienen aparte Argentina, Colombia y otros más desde hace años. Entonces nosotros no hemos dado el paso. Finalmente, el tercer bloque de efectos, y me voy a referir de manera un poquito más detallada, si me permiten, es sobre la doctrina. El año pasado se ha provocado un efecto con el resultado electoral en donde al neoconstitucionalismo que cultivamos durante los últimos 30 años, desde la reforma de 1994 a la Corte, en la creación del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, los órganos autónomos, etc., al neoconstitucionalismo, tanto de principios como garantista, es decir, la línea, por un lado, de Dworkin, Alexis, Alevetsky, Atienza, y por el otro lado, básicamente, de Ferrayoli y colegas, se empieza a, no a oponer, sino empieza a competir el constitucionalismo populista. La palabra populista no tiene que ser despectiva ni negativa, sino que tiene ciertos rasgos. Entonces, quiero decir que el constitucionalismo populista que se registra en otros países, igual en Portugal, que en algunos otros de América Latina, como puede ser Bolivia, Ecuador y otros más, sostienen básicamente las siguientes premisas. Uno, hay que poner al ciudadano en el centro de los juegos políticos y jurídicos. Dos, es el pueblo el titular de la soberanía y no las instituciones, mucho menos los jueces, que no son electos, sino que son designados por dos poderes. Tercero, hay que respetar y promover el principio de la mayoría. Y cuarto, hay que confrontar, debatir, poner al debate público las decisiones y apelar constantemente a la consulta y al pueblo, porque es el titular de la soberanía. Aprovechando además que el neoconstitucionalismo suele dejar, y dejó en México, una gran distancia entre el gobierno y la sociedad, y que las instituciones no fueron capaces de arraigar en el pueblo o en la sociedad, entonces recuperamos el valor del pueblo y lo oponemos a instituciones que además, no todas, pero algunas, fueron cooptadas por poderes salvajes, informales, desregulados, internacionales, nacionales, que hicieron del Estado un queso bruguero, para decirlo en pocas palabras. Es decir, lo agujerearon y lo dejaron con pocos instrumentos para cumplir su función, que es mediar entre los derechos individuales y colectivos. Entonces, esto es lo que me parece que está apareciendo en el escenario y que va a competir constitucionalismo populista, las reformas en materia de participación ciudadana, las reformas algunas las que se refirió en hace un momento, y otras más que seguramente vendrán. Pongo un ejemplo: en materia electoral, legitimar a los ciudadanos para que puedan cuestionar el resultado electoral, algo a lo que nos hemos rehusado por años, no solo los partidos, sino también los ciudadanos. Entonces, este tipo de modificaciones son efectos del resultado electoral del año pasado. Termino con una reflexión que, desde luego, a quienes cultivamos el derecho constitucional, nos interesa mucho nuestro país, y la historia, el presente y su futuro, sí quiero decir las siguientes 4 proposiciones sobre las transformaciones de México. La primera, que hay que llamarlas transformaciones dialécticas, porque transformaciones podrían ser desde la colonización y la conquista hasta no solo las reformas borbónicas, la independencia, la reforma de la revolución. El neoliberalismo también podría ser una transformación, cambió las instituciones, cambió la forma de operar el derecho, cambió la doctrina constitucional, etc. Pero sí transformaciones dialécticas, es decir, contra las reformas borbónicas
la independencia, la defensa de los derechos, Miguel Hidalgo, Morelos, etc. La Constitución de 1824. Contra Santana y sus amigos, la Revolución de Ayutla, ¿verdad? Juárez, los liberales, la Constitución de 1857. Contra sus amigos internacionales que trajeron a Maximiliano, nuevamente Juárez, Porfirio Díaz, la República restaurada, los derechos constitucionales. Contra Porfirio Díaz y sus excesos, el segundo Porfirio Díaz, pues la revolución, los Flores Magón, Zapata, Villa, etcétera, la Constitución de 1917. Contra los excesos del liberalismo en los años 90 y 2000 sobre todo, pues la reacción popular que cristalizó en las urnas el año pasado. Entonces, digamos, son transformaciones pero dialécticas, no de arriba abajo, sino más bien en reacción o respuesta a modernizaciones que, y esta es mi segunda proposición, fueron desviadas, en algún momento desviadas o distorsionadas. Me acerco al final. La primera transformación, la de la independencia, fue desviada por Antonio Santana y produjo las condiciones para la siguiente reacción popular, o sea, la Revolución de Ayutla. Después, la segunda transformación de los liberales mexicanos fue desviada y distorsionada por el segundo y último Porfirio Díaz y generó las condiciones para la tercera transformación. Quiero decir que el gran trabajo que hizo el Estado mexicano y el PRI, ¿no? En menor medida el PAN de Gómez Morín o algunos otros partidos de esa época, el PPS, el PAN, etcétera, fue desviada en el último tramo del siglo XX y a principios del siglo XXI. La reacción pues fue la que encabezó Morena con sus partidos aliados el año pasado. O sea, la reacción dialéctica, ¿verdad? Nada más quiero decir, por último, lo siguiente, porque hay que tener también cierta alerta al conocer mejor estos procesos históricos hoy que ayer, ¿verdad? Porque disponemos de mayor información. Habría también que considerar lo siguiente, que es que cada transformación no solo duró más de una década, representó una serie de conflictos muy serios entre los mexicanos y con los extranjeros, o ciertos extranjeros, y, por último, sí lo quiero subrayar, fue desviada y en algunos casos traicionada. Entonces, es de cuidar, de considerar de que en el juego hacia adentro de los partidos, entre los intereses, grupos de presión, habrá que ver cómo se mueve esta nueva dinámica dialéctica, porque si atendemos a la historia, lo peor que le podría pasar a la presunta, incipiente y ojalá posible cuarta transformación sería que fuera que ayuden en una capita de Leslie. Eso es, felicidades, doctor. Para 15 años más, ¿no? Entonces, ya. No, ya es eterno. Y por supuesto, Más que 15 años. con John, con Víctor César, con Raúl, como moderador y hasta saludamos también a y bueno, entro en materia. Digamos, se dice mucho el péndulo de la democracia, los ires y venires, los avances, los procesos, dónde estamos. Yo quisiera como jugar un poco esa idea de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Efectivamente, si se acuerdan, Pablo González de Sandoval había escrito un libro que se llama La democracia en México, pues donde todo era maravilloso y sonaba todo muy bien. Pero también había varias imágenes, la del Maquiavelo liberal de Frank Brandenburg, la del logro filantrópico de Octavio Paz, la de Mario Vargas Llosa diciendo que era la dictadura perfecta. Giovanni Sartori más recientemente nos dijo que éramos un régimen hegemónico y no competitivo. En estos 50 años, digamos desde el 68 hasta el año pasado, 2018, pasamos de un régimen autoritario, autocrático, a uno democrático, del peor de los mundos al mejor de los mundos, de la matanza de Tlatelolco al gobierno del pueblo emitido en las urnas. Pero bueno, todavía nos falta más camino, déjenme ver dónde estamos. Sí, el 1 de julio nos marca, creo que claramente, un viraje, un momento para detenernos y pensar qué sigue y hacia dónde vamos.
Me gustan algunos datos, me permito recordar las elecciones presidenciales. Sí, efectivamente, el presidente López Obrador es electo con el 53.19%, muy superior al 48.69% de Cedillo, 42.52% de Fox, 35.89% de Calderón, 38.20% de Peña Nieto. Pues esa victoria con 53% es un claro mensaje. Quisiera como debatir un poco esta idea, pero sí, sin duda alguna 30 millones es mucho, una votación muy profesional, pero pues cada vez vamos sumando, cada 6 años hay más gente que va a las urnas. Pero la votación se mantuvo en los márgenes normales de votación del 63%. En 94, 77.11 es la única que la supera, pero todas las demás, 2000, 73.97, 2006, 63.05, 2012, 63.14, 2018, 63.42. Entonces, entiendo que hay quienes tienen la impresión que fue mucho más copiosa, pero hagan memoria, el efecto de la casilla única fue lo que generó que había una sola casilla y pues había una sola cola que hacía más grande y más lento el proceso de entrada a la urnas y por eso había más. Pero bueno, eso es una cuestión de percepción, no le resto los méritos del 53%, me parece que es muy relevante en ese estándar del 53%, tiene mucho que decir, además de los 30 millones que fueron a la urna. Sin duda alguna, hay muchos temas, ya Raúl había nos identificaba algunos de qué fue lo que cambió. Y déjenme tratar por algunas de ellas, ¿no? Del régimen de partido único, hegemónico, dominante, competitivo, multipartista, pluralista, de pluralidad de ideologías, estamos en un proceso de partidos. Un dato que me parece muy relevante, de los 9 partidos que había para la elección, se acabaron el pacto en 3 candidatos presidenciales, más un cuarto. Pues de esos 3 partidos, en 3, por eso se fragmenta de una forma el voto. Si hubiera habido 9 candidatos, quizás el voto se hubiera distribuido más en los 9 candidatos. A la hora que se concentra solamente 3, eso puede explicar en alguna parte por qué la votación se tan alta, en el caso del explorado, además de otros factores. Pero sí, creo que ahí el reto, como bien dice John, yo me sumo a la idea de que estamos en un momento en el que tenemos que ver todo, qué es lo que sigue, qué va a pasar. Efectivamente, la pregunta es si del PNR al PRM, al PRI, pasamos ahora al primor, ¿no? Lo que decía el otro día. Entonces, ¿dónde está? No, se va a haber continuidad o va a haber ruptura. Esa es como la gran pregunta que todavía no tengo claro. Sé dónde estamos, me pregunto, no sé a dónde vamos todavía, pero creo que ahí está ya la pregunta. Pero déjame preguntar algo bien interesante. A mí me parece interesante de por qué esto cambió tanto. Piensen en el dato, ya lo decía también con la nota de que Morena creció muy rápidamente. Pero vean, hasta 1971 el PRI solo contaba con el 60% de la votación. Pero desde 1934 hasta 2012 el PRI, el PAN y el PRD alcanzaron alrededor del 90%, en tanto que las pasadas elecciones intermedias del 2015 apenas llegaron al 60%. Y 3 años después, en 2018, no llegaron ni siquiera al 40%. Pues sí, claro, que ya también el doctor Molina nos da a favor de ilustrar. Es que en esos años hemos pasado ese presidencialismo fuerte a uno más o menos débil, de un sistema presidencial, digamos, con multiplicidad de organizaciones autónomas que anunció también Julio César, a un presidente acotado y limitado. Y la pregunta es, si con un líder carismático, con un presidente carismático, ¿hacia dónde vamos? Yo lo advertías tú de alguna forma, yo también creo que ahí el mensaje que nos han dado es un presidente que tiende a sonar concentrador, no digo que lo sea, pero parece que tiende a ser como muy concentrador, y eso hará que estar como muy atentos a que no sea efectivamente un regreso a un presidencialismo fuerte, centralizado, como parece que ya habíamos superado ese imagen. Parte de lo que creo que tiene que ver con esta idea es que a esa tradicional división de poderes, que también nos hacían referencia ya, junto a la importancia de los derechos humanos, se había debilitado de alguna forma el Poder Ejecutivo cada vez que le quitábamos estas atribuciones para darse las organizaciones autónomas. Pero era por una cuestión técnica de reconocer que había una necesidad y por garantizar de alguna forma la independencia de esos órganos frente al Ejecutivo. El Banco Central, el Instituto que se encarga de organizar las elecciones, el tema de la transparencia, pues, estoy hablándole al hijo de Bruce Ackerman y de Susan Rose, entonces como que no creo que sean temas que no conozca yo, ¿no? Entonces, me parece que ahí, y bueno, su papá justamente tiene un gran texto que habla de la nueva separación de poderes, donde justamente hace ver cómo todo este poder que se tenían en una sola figura, se había dispersado en todos los demás órganos
Y ese es un reto como que habrá que estar pendiente. Si sigue como esta visión que tenemos quizás algunos, quizás no esté correcta, de que sí se está golpeando de alguna forma a los organismos sociales autónomos, y si se va a seguir golpeando a los organismos sociales autónomos o no, entonces posiblemente es una cuestión ahí de percepción. Sí me parece que hay varios elementos bien interesantes. Creo que lo que se juntó sí fue una tormenta perfecta. Sí habíamos ganado espacios democráticos, ciudadanos, había una postura democrática, y a eso se sumó, creo yo, el hartazgo ciudadano, sobre todo, creo yo, alimentado ya Raúl también adelantaba algunas causas. Yo creo que también, en buena medida, por los escándalos de la Casa Blanca, del caso de Ayotzinapa y de Iguala, los muertos a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, creo que todo eso fue generando un buen caldo de cultivo para que esto no fuera el mejor escenario. Y a eso yo agregaría la idea de la institucionalidad, que me parece que aunque tenemos muchas instituciones, la institucionalidad tiene una idea. Digamos, piensen en algunos ejemplos. A la hora que nacionalizamos la materia electoral en 2014, cuando ampliamos el mandato de 4 de los 7 magistrados electorales, y esto es con la deuda para la propia Suprema Corte de la Nación, las tensiones entre el INE y el Tribunal, la simulación en los temas de las sanciones a los partidos políticos, el tema, por ejemplo, se van ustedes con el caso de las candidaturas independientes, ¿no? Resulta que Juan Rita Zavala, el Bronco, y en su momento de Jaguar, si se hubiera puesto, quizás hubieran empezado registro, empezaron el registro de 3, pero los 3 habían hecho trampas en el proceso para obtener las firmas. Y la única candidata, o aspirante candidata independiente que no había hecho trampas, Marichuy, quedó fuera de las pruebas. Insisto, y si esto le sumamos que de los 9 partidos que se fragmentan en 3-3-3, nos quedan 3 candidatos más o menos fuertes, el cuarto candidato independiente que era más así que de relleno, pues claramente se tiende a concentrar el voto en alguno de esos 3. Si se hubiera ido a tercios, tendría desde el 3%, que era casi lo que tenía Calderón en la elección del 2006. Entonces eso pues eso es lo que para ir cerrando también, yo con esto quisiera reaccionar a 2 de las cosas que también decía yo. Con relación al tema del presidente, ¿no? de cómo ha actuado en estos primeros meses. Yo también hago un poco la broma, y me gustó mucho la expresión que yo nos daba sobre la CRE, de cómo, al final de cuentas, nombra a las 4 personas que quedaron con mayores números de votación, lo cual me parece un buen dato, digamos, me parece que eso es una buena explicación que nos da yo. Me sigue preocupando que de todos modos, entre los postores finalmente decidió él, y pues que hayan quedado los 4 mejores, pues bueno, eso menos mal, pero si eran 12 que habían sido postulados. Suelo hacer la broma con algunos colegas que los veo muy impacientes. Les decía yo que el presidente López Obrador ha estado dándole vigor a la Constitución. A algunos párrafos que no habíamos tenido que usar, los ha tenido que usar. Entonces, curiosamente, eso, mientras se mantenga el César dentro de los cánones institucionales, yo soy el primero que lo aplaude y lo celebra, que estemos jugando dentro de la regla. A mí me parece que el nombramiento de los ministros ha sido, digamos, él ha sido el que lo propone y él es el que, por el voto del Senado, los se han nombrado. Entonces, yo creo que hay que celebrarlos porque fueron otra vez dentro de los procesos institucionales. Quizás a algunas personas no les guste uno o el otro de los nombramientos, pero me parece que sigue estando dentro de los procesos. Me preocupa que sí, de alguna forma, en el mensaje, en lo que se envió como las promesas de campaña, sí se hablaba, y sí decía él, que no se iban a volver a nombrar a los ministros como se nombraban tradicionalmente. Me queda claro que él está haciendo una cuestión como los fundamentos que tiene cuestión hoy en día. Pues no le puedo pedir que digamos, no le puedo pedir algo diferente, él tiene que actuar conforme está la Constitución. Pero sí dijo él que iba a abrir espacios, que iba a hacer la ciudadanía, que iba a proponer nombres. Pues ahí todavía no vemos eso. Y ahí sí creo que todavía sí tiene un pendiente él, sobre todo si sí aspira, si es cierto que aspira a una democracia en el sentido más amplio de la palabra, más ciudadana. Y ahí, sobre todo, cuestionaría y me sumaría un poco ahí a. No me gusta la etiqueta del neoconstitucionalismo, me parece muy desafortunada, porque buenas posiciones se han embarrado en un hombre que es muy desafortunado y que de alguna forma no son los principios y las garantías, no son los malos de la película. Los principios y las garantías son nuestros derechos, son nuestra forma de hacerlos valer, esos tendremos que reivindicarlos, ¿no? Pero sí coincido en que podríamos llamarle esa nueva configuración que parece sonar más del lado populista, más de la imagen esta de lo del ejemplo de la revocación del mandato, que no, si yo no tengo nada en contra en que incorporemos más figuras. A mí me gusta, si tú lo conoces, sabes bien, que a mí me gusta que haya más figuras
Me parece que mientras más variado sea el menú, uno tiene la posibilidad de encontrar algo que sea más apetitoso para su gusto. Entonces, a mí me da una época que haya revocación del mandato, me parece bien, me parece una buena idea, me parece un mecanismo. Lo que me parece que sería un problema es que la iniciativa desnaturaliza la figura, porque no puede ser que yo mismo promueva la revocación de mi mandato. Se necesita, sí, podemos ser muy claro que el presidente pida la revocación de otros del Congreso, o que los del Congreso pidan la revocación del presidente. Porque sí, la naturaleza de la revocación del mandato es una arma de los ciudadanos, o que fuéramos nada los ciudadanos los que tuviéramos que manifestarnos para revocar el mandato, o bien de las oposiciones para controlar a los gobiernos en turno, pero no para uno subirse otras a la otra. Además, la forma en que está puesto no hay claramente quién cubriría el espacio. O sea, digamos, tenemos que ir a otros artículos de la Constitución para saber quién tendría que cubrir el espacio, sino ganar al presidente, pues el Congreso tendría que nombrar a un presidente por esos 3 años. En cambio, si nos revocáramos el mandato de un congresista, se entraría su suplente. Entonces, habría reglas creo que muy claras para ese supuesto. Y nada más para cerrar, ya estoy excediendo el tiempo, quisiera yo como retomar la idea de que a mí me parece que uno de los puntos, digamos, hay dos ideas. Una, institucionalidad más fuerte, sí, un trabajo más ciudadanizado, y esto lo resumiría en una expresión que yo me encuentro, la puedo rastrear en John Stuart Mill y en el propio Dworkin. Cuando John Stuart Mill está hablando del gobierno representativo, distingue entre 2 versiones de democracia, la falsa y la verdadera. La falsa es esta idea del gobierno de la mayoría, que es parte de la que se refería Raúl cuando hablaba de lo que está pasando en el que parece ser como gobiernos comunes. La verdadera, dice él, es el gobierno de todos. El gobierno de todos, John Stuart Mill en aquel entonces por eso propugnaba por la idea de la representación proporcional para que estuviera todo representado. Pero en el modelo de Dworkin es un modelo de democracia asociativa, societaria, donde todos somos vistos como socios o asociados en el autogobierno, en la empresa del autogobierno. Todos tenemos esos mismos derechos y todos tenemos esas también obligaciones hacia nuestro modelo. Y déjame cerrar con una cita más de John Stuart Mill, que me parece también afortunado para efectos de lo que tenemos que entender de esta idea. Insisto, no es nada más el gobierno de la mayoría. Hoy por hoy todavía el presidente López Obrador está gobernando con la Constitución del 17, con todas sus reformas. Qué bueno, eso lo celebro, pero todavía no se ha dado el paso a que sea verdaderamente una democracia sustantiva, societaria, asociativa, y donde, digamos, cito al Stuart. La naturaleza humana no es una máquina que se construye según un modelo dispuesta a hacer exactamente el trabajo que sea prescrito, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse por todos lados, según las tendencias de sus fuerzas interiores que hacen de él una cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Primero al doctor Ackerman, es en relación al mandato que se puede revocar por el pueblo. Yo le preguntaría de una forma muy concreta, desde alguna consulta, ¿cómo realizan las consultas el gobierno federalista? Si las últimas consultas han sido antidemocráticas. Y al doctor Julio Bonilla, quisiera recordarle a usted que en la elección que hubo en 1977-76, bueno, que dio como consecuencia la reforma política, me extraña que nadie mencione a Rosario Ibarra de Piedra, candidata del Partido Socialista del Trabajo, y tampoco al candidato del Partido Unificado Socialista Mexicano, si no mal recuerdo que fue Valentín Campa. Entonces, a un lado dejan a los partidos no registrados. Hubo un fenómeno curioso en el sexenio del señor López Portillo, que apareció la Liga 23 de septiembre, fue una guerra fría. Inclusive, si mal no recuerdo, a la hermana del presidente la intentamos secuestrar en la colonia Condesa, y yo vi que a raíz de las guerrillas de la izquierda clandestina se da esa reforma política y no hay un candidato, como dicen, de un solo partido. Hubo 3 candidatos y hay que reconocerlo, los candidatos de izquierda. En relación al doctor Raúl Ávila, en cuanto a lo que usted señala, a la antítesis de la independencia, y que dice que el enemigo de la independencia fue don Antonio López Santana,
yo les diría que el enemigo de la independencia no fue don Antonio López Santana, si no mal recuerdo, fue el mismo don Agustín Iturbide que traiciona los principios de la independencia y se nombra emperador, y Santana, gracias al plan Casamata, cae. De otra forma, hubiera continuado el imperio de Santana, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No siendo el caso, entonces vamos. Hay una mano ya todavía, y acá otra. Para el doctor Flores Mendoza, usted dice y está a favor, según entiendo, de una democracia sustantiva y de una mayor participación ciudadana. Cuestiona un poco el proceso que hay de la revocación del mandato propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice que esa revocación puede ser invocada por el Congreso. ¿No le parece que el hecho de que sea, como está planteado, que sea por el Congreso quien invoque esa revocación, un atentado o no garantizaría realmente la participación ciudadana y una democracia sustantiva como tal? Es decir, un partido, en este caso, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que tiene una mayoría en el Congreso, veo un poco difícil que el Congreso mismo invoque esa revocación. Me gustaría agregar que hubo también dos candidatos y para la creación del INE es bastante importante Manuel Cloutier, porque cuando pasa toda esta elección se impugna y demás, no nada más es Cuauhtémoc Cárdenas quien le impugna y quien está peleando, sino son los tres candidatos que estaban peleando. Y lo que hace Manuel Cloutier es que crea una especie de gabinete alternativo, que son los que están forcejeando bastante con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para que se cree el INE y demás reformas que fueron bastante benéficas para la democracia en nuestro país. En cuanto a lo de la cuarta transformación, yo no diría que vamos a la cuarta y no por irnos hasta la colonia, sino porque, como dicen, ya pasamos de independencia, primer emperador Iturbide, más que Juárez, yo me iría por Melchor Ocampo, que para mí fue el idealista de todas esas grandes reformas. También es un cambio Porfirio Díaz. La creación del PRI, cuando el PNR es otro cambio. Y hacen consultas, ¿no? La consulta del aeropuerto, la consulta de Morelos, pues sí, no tienen el fundamento legal para hacer consultas vinculatorias. ¿Para qué necesitas que una consulta sea vinculatoria? Para obligar al Estado a hacer algo que no quiere hacer. La ciudadanía se empodera, hace una consulta y le obligas. Pero si es el mismo gobierno que quiere escuchar a la población, es otro contexto, es el mismo presidente que quiere someter su mandato a una posible revocación. Eso no es demagogia, sino es una cosa increíble. O sea, que el mismo gobernante quiera escuchar. Por supuesto que tenemos que mejorar las leyes para que esas consultas sean más ágiles y más democráticas. Pero mientras, por supuesto que hay que celebrar que se hagan los esfuerzos de hacer una consulta y que tenemos un gobernante que quiere escuchar a la población. ¿Sí me explico? Pero debatamos. Y bueno, ahí lo dejamos porque ya está terminando ya la clase, ¿no? Es la guerra sucia, ¿no? Que para mí es un eufemismo, fue un ataque directo contra estudiantes en México, pero en fin, fue parte de un proceso histórico de nuestro país que sí tiene que ser reconocido. Lo que fue cierto, ya que en 1988 el Frente Democrático Nacional aglutinó a todas las fuerzas democráticas o de izquierda de ese momento para enfrentar, como bien señalaba incluso nuestro compañero, incluso aglutinó al PAN, ¿no? Con Cloutier enfrentando en una sola fuerza al partido en el gobierno en turno. Pero sí hay que hacer un reconocimiento en la base histórica, también desde un punto de vista social y político, además de lo que hemos analizado en la base constitucional o institucional en este momento. Yo insisto, los datos no nos hacen que la votación del 18 haya sido mucho más alta. Digo, es en números absolutos, 30 millones es más alto que cualquier otro número que haya sido anterior, pero está en el 63% que ha sido más o menos el promedio de las elecciones desde el 94 de la fecha.
Sí creo que se concentran el 53% en uno de los candidatos se debe, y aventuraba yo algunas hipótesis, a que había se agruparon de 3 en 3, los 9 partidos se agruparon de 3 en 3, y eso, a la hora que hay menos opciones, pues la posibilidad de que hubiera más concurrencia en uno de ellos creo que era más alta. Pero eso creo que efectivamente coincido con John, que tiene que haber visto, también tiene otros factores. Sí, una mejor estrategia de López Obrador comparado con Anaya y con Mid, que no les dio a ellos el mismo resultado, porque hicieron más o menos la misma estrategia y no concentraron en ellos. Sí creo que hubo un hartazgo ciudadano, sí creo que la institucionalidad débil y la corrupción fueron de lo que fueron dando lugar a esa posición. Con relación a la revocación del mandato, perdón, pero ya estaba yo sobre la marcha y iba ya muy rápido, creo que me dejas tener la oportunidad de precisarlo mejor. La iniciativa dice que el Congreso de la Unión es el que convoca la revocación del mandato, pero lo puede hacer a petición, y el párrafo que estamos reglamentando es el del Presidente de la República. Entonces, en el caso del Presidente de la República, la convoca el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, 33% de los diputados y senadores del Congreso de la Unión y ciudadanos.